Una vez más estamos reunidos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en este estudio bíblico de los evangelios. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Este evangelio tiene solamente 34 versículos, así es de que vamos a ponernos en manos de Dios. Gracias, Padre, por permitirnos estar una vez más reunidos, Señor, para honrarte y glorificarte y para aprender más de ti. Para saber, mi Dios, que nuestros fundamentos son realmente como tú los estableciste en tu palabra. Gracias, mi Dios, por considerarnos y amarnos, Padre, y tener grandes planes de bendición para cada uno de nosotros, aquellos que nos acercamos a ti confiadamente ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Los temas abordados en este capítulo 20, que solamente tiene 34 versículos de Mateo, son los obreros de la viña. Jesús anuncia su muerte por tercera vez, la petición de una madre de familia y Jesús sana a 2 ciegos. Los personajes son Jesús, los obreros de la viña, un padre de familia, una madre de familia, sacerdotes, escribas, gentiles, los hijos de Zebedeo, 2 ciegos. Todo lo que estaba aconteciendo y que estaba por acontecer, poco a poco iba transcurriendo o se iba acercando a aquello que ya estaba por cumplirse. Era algo que ya estaba establecido y no se podía cambiar. Ahora bien, muchos de los testigos de los hechos que el Señor Jesucristo realizó, obró, y que pues fueran ahí una evidencia de toda su majestuosidad, pues muchos de ellos batallaron en aceptarlos, batallaron en creerlos, y sobre todo de identificar quién era aquel, o identificar claramente quién era aquel del cual emanaban estas grandiosas obras. Pero usted y yo seguramente lo comprendemos total y absolutamente, y esto pues nos llevará a vivir siempre agradecidos con su bondad. No así aquellos que no comprenden verdaderamente quién es Jesucristo y la obra que vino a hacer a esta tierra hace más ya de 2022 años. Vamos a iniciar pues con el desarrollo de cada uno de este capítulo y cada una de las enseñanzas que se nos dan a través del capítulo 20. Versículos del 1 al 16, los obreros de la viña. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, esto es pues el salario de un día, ¿sí? Ese era un denario, los envió a trabajar a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros 2 que estaban en las plazas desocupados. Ahora bien, yo quiero aclarar cuál era la hora tercera. Aproximadamente la hora tercera era alrededor de las 9 de la mañana. Se contaban las horas en cuanto salía el sol, en cuanto ya amanecía o estaba amaneciendo, empezaba a correr la primera hora, segunda hora, y póngale que amanecía a las 6, 5, 6 de la mañana. Si fuera a las 5, pues fueran las 8 horas, la tercera hora. Y si fuera que amaneció a las 6 de la mañana, pues fuera la novena hora. Entonces, aproximadamente entre las 8 y la mañana, ¿ok? Entonces, saliendo cerca de la hora tercera del día, 7, 8 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, o sea, entre 12 y 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, ya estamos hablando pues 2 horas más, quizás las 4 de la tarde aproximadamente, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? O sea, todo el día desocupados, prácticamente ya estaba por terminar el día.
Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, o sea, el salario, el que en ese tiempo era diario, no por decir, el salario mínimo del día, y que era en un denario, pues. Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando, escuche bien, comenzando desde los que fueron contratados a la hora 1/10 y así hasta los que, pues recién que salió el sol. Bien, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 1/10 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos que se estaba quejando, amigo, no te hago agravio. ¿Quién no te dije que te iba a pagar un denario? O sea, ¿no conveniste conmigo en un denario? Pues toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, pues igual que a ti, es mi decisión. Precisamente en el versículo 15, a manera de pregunta lo dice, ¿no? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? O tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así pues, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los llamados, en este caso muchos quiere decir prácticamente, pues, montones, multitudes son llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, ¿qué quiere decir pocos los escogidos? Bueno, pues van a ser escogidos aquellos que levantan la mano, ¿verdad? Aquellos que dicen, aquí estoy, heme aquí, ¿sí? Pero las bondades de Dios son para todos. Jesús expone, pues, con claridad quién puede recibir ese gran regalo del Padre Celestial. Ahora, ¿a qué regalo se está refiriendo precisamente este ejemplo de esta parábola? Porque tiene una enseñanza, y es la salvación. Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo, de la salvación. No divaguemos o no nos extraviemos en interpretaciones incorrectas. En esta parábola que habla de la salvación como la paga o la dádiva de Dios, ¿sí? Dios, en esta parábola, pues, en esta enseñanza, Dios es el dueño de la finca, o sea, de la viña, y los creyentes son los obreros, y el Hijo es el que los llama y los contrata. Esta parábola, pues, fue dirigida por Jesús a los que se sentían superiores por su posición económica o porque tenían un puesto de poder, e inclusive puede aplicar o aplica a aquellos que están sirviendo a Dios o tienen mucho tiempo sirviendo a Dios. Pensando pues incorrectamente que el tiempo invertido en el servicio o el poder o el dinero les daría ventaja sobre aquellos que recién se convierten o van a cada servicio y están sentados atentamente a la predicación del mensaje de Dios, y Dios está trabajando en sus vidas. Acuérdese, e insisto, esta parábola habla de la salvación. No tiene que ver con recompensas para este mundo, sino está íntimamente relacionada con aquel galardón que solamente Dios, por medio de Jesucristo, puede dar a toda la humanidad. En esta parábola se enfatiza la gracia de Dios, se enfatiza la generosidad de Dios, la consideración de Dios para el arrepentido. Escucha bien, aunque lo haga de último momento. No debemos, pues, usted y yo envidiar a los que se vuelven a Dios, se arrepienten y se vuelven a Dios en los últimos momentos finales de su vida. Sí, esa es la realidad.
Nadie merecemos la vida eterna, pero es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, un galardón de Dios. Mire, mucha gente que posiblemente usted y yo no esperemos ver en el reino de Dios, o en el reino, en el cielo, en la presencia del Padre del Celestial, pues pueden estar ahí y podrán estar ahí. Recuérdense que no depende de nosotros, depende de Dios. Es la voluntad del Padre Celestial y Dios ve lo que ve. Dios ve Dios ve el corazón, no ve lo que el hombre ve, pues Dios ve el corazón. Mire, un ejemplo de ello le pongo el siguiente. En Lucas 23 del 40-43, solamente le menciono lo que dice: el ladrón que se arrepintió mientras agonizaba. Ahí, ¿verdad? Estaba junto al Señor Jesucristo y creyó y fue recibido en el cielo. Y no sirvió a Dios durante muchos años o durante mucho tiempo, no ocupó una posición de poder o fue una persona con dinero, no. Ahora bien, aquí la pregunta que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos, así para adentro, es: a veces nos sentimos, ahora sí que nos resentimos con Dios por la gracia que Dios manifiesta a muchas personas que en el último momento de su vida se arrepienten, o pensamos que no puede ser posible que en este mundo, los rechazados de este mundo, los repudiados, ¿sí?, los pecadores que se han vuelto de último momento en busca del perdón de Dios, tengan la misma paga que usted y yo, que tenemos más de 20 y tantos años en el cristianismo. No, iglesia. No podemos estar accionando como este ejemplo de esta parábola de aquellos que le reclamaron, ¿sí? Todo el día hemos estado aquí y le pagaste lo mismo a ellos que a nosotros. Bueno, esa es la dádiva de Dios. No podemos estar celosos de lo que Dios ha hecho a otra persona en su misericordia. En lugar de pensar así, es lo que el Señor Jesucristo está enseñando, mejor debemos dar gracias a Dios porque su misericordia es para todos. ¿Por qué te pones celoso? Porque soy bueno y voy a hacer lo que yo quiero, dice el Señor. Bueno, entonces ahí es donde debemos meditar nosotros, dónde está nuestro corazón y cuál es precisamente la consideración que como iglesia, como creyentes, debemos tener también para aquellos que no se han arrepentido aún. Versículos del 17 al 19. Jesús anuncia su muerte por tercera vez. En este evangelio de Mateo, esa es la tercera vez que anuncia su muerte, no públicamente, sino con sus discípulos, con los que vivían más allí en su entorno inmediato, ¿sí? Mateo 20:17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, ya con esta frase, o sea, no a todos les dijo, no a todos les empezó a revelar, sino solamente a los que estaban con él. Y les dice lo siguiente: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, o sea, yo, el Señor Jesucristo, así dice él, ¿verdad? Se estaba refiriendo a él mismo. El Hijo del Hombre será entregado, ¿a quién? Otra vez. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Le condenarán a muerte. ¿Por quiénes? Por los principales sacerdotes y escribas. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Por eso una vez él mencionó cuando iban saliendo del templo, ven todas estas piedras grandes que forman el templo. Bueno, todo esto será derribado en un día y al tercer día lo volveré a edificar. Pero se estaba refiriendo ¿a quién? A él mismo. Jesús predijo su muerte y resurrección por tercera vez. ¿Dónde lo hace por primera vez? En Mateo 16:11 y también en el 17:22. Él sabía lo que había de venir. Él sabía lo que había de acontecer. De hecho, hermanos, a eso vino este mundo, a cambiar la historia de la humanidad, a rescatar lo que se había perdido, a dar vida a aquello que estaba extraviado y muerto en sus delitos y pecados en el mundo, y así evitar las consecuencias de vivir precisamente alejado de Dios y de sus caminos. Mucha gente dice,
Estas son las frases, no sé si usted lo ha escuchado, pero yo se lo he escuchado en varias ocasiones. Es que aquí en este mundo está el cielo o el infierno. No, aquí en este mundo está el cielo o el infierno. Bueno, dando un poco de crédito a estas frases, pero no es la realidad, no es la verdad absoluta, pero dando un poco de crédito a esta frase, les contestaría, bueno, sí, solamente es un pequeño ejemplo de lo que vendrá después de esta vida. O va a ser eternamente en el cielo, que tú tienes una probadita del cielo aquí si caminas bajo la voluntad de Dios, o vas a vivir eternamente en el infierno si ya tienes un ejemplo de lo que es infierno en esta tierra, ¿no? Pues cada quien. Acuérdese, es importante que nosotros leamos la Escritura y conozcamos la Escritura, y las cosas que Dios estableció y que dejó por escrito no se pueden modificar. Y no se podrán modificar las que quedan por acontecer. Escuche bien, ni en forma ni en tiempo, porque todo va a suceder de tal forma como lo estableció Dios y en el momento que lo estableció Dios. Todo estaba destinado así, lo que ya aconteció, está destinado así, lo que está aconteciendo, y está destinado que así sucederá lo que aún no ha acontecido. No olvidemos que el propio Señor Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y efectivamente así sucedió. Al tercer día resucitó, como Él lo estableció y lo dijo anticipadamente. Y por decisión propia, Él fue a la cruz, o sea, cumplió su propósito por el cual se despojó de su divinidad y se hizo semejante a los hombres, el Señor, y pagó la deuda que tenía toda la humanidad a causa del pecado contra Él. Y también, por otro lado, por decisión propia y sin ninguna presión, el ser humano en su maldad también cumplió cabalmente su papel. Mire, sin esfuerzos, sino simple y sencillamente accionando en su condición de maldad, en su condición de pecado, en su condición de vivir alejado de la voluntad de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿quiénes fueron esos hombres impíos que realizaron su papel así de una manera natural, porque esa era su naturaleza de pecado? Pues lo leímos en el versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan y azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahora, no lo digo yo, está establecido en la Escritura que la maldad de esos seres humanos supuestamente píos, pues eran unos impíos. Esa es la realidad. Y aunque ya era, ahora aquí hay algo bien importante que debemos comentar, aunque ya era la tercera vez que lo decía, que anunciaba a sus discípulos, los discípulos no llegaban aún a comprender lo serio de esta real e inamovible verdad. Ahora, ¿por qué lo menciono? Bueno, por el tema que se toca a continuación. Los discípulos, mire, en lugar de preguntar más o meditar en su corazón qué es lo que iba a ocurrir, ¿sabe qué aconteció? Escuche bien lo que aconteció. Empezaron a discutir acerca de la posición que ocuparían en el reino de Cristo. Miren nada más. Esto habla de que no comprendían en su totalidad lo que el Señor Jesucristo ahora ya por tercera vez les estaba diciendo. Pero como dije al principio, qué bueno que usted y yo sí lo comprendemos en su totalidad y en su profundidad, para entonces accionar como debemos accionar siempre, en ese temor, en esa reverencia y en esa obediencia a nuestro Padre Celestial. Y precisamente el tema que sigue y último tema de este capítulo 20 son los versículos del 20 al 28, en donde lleva por título la petición de una madre de familia intercediendo por sus hijos, no para que Dios tenga misericordia de ellos, no para que el Señor Jesucristo tenga así consideración de ellos, no, para que los ponga en un lugar de una posición de privilegio. Bueno, eso es lo que precisamente no debe acontecer en la iglesia. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres?
Ella le contestó, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Miren nada más qué humilde madre de familia. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. O sea, y también pues qué atrevida, ¿no? Qué atrevida. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo de que yo soy bautizado? O sea, ¿van a poder pasar lo que yo voy a pasar? ¿Sí? Que estén ahí uno a derecha y uno a mi izquierda también padeciendo lo que voy a pasar. Bueno, pues no, ¿verdad? Y ellos aún con esa, vamos a decir, pues atrevimiento por el desconocimiento de las cosas que iban a venir, dijeron, podemos. Él les dijo, miren, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, pues no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ustedes saben, usted y yo sabemos cuál fue la historia de estos discípulos que fueron perseguidos y asesinados, ¿no? En el transcurrir de los años, pues fueron mártires del Evangelio de Cristo Jesús, del Evangelio de Cristo Jesús. Así es de que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, y entonces Jesús llamándolos les dijo, miren, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, las controlan pues. Mas entre vosotros, entre los hijos de Dios, entre la iglesia, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, lo que sí vamos a hacer, y va a haber, vamos a decir, críticas, señalamientos, pues es el servir a Dios y en consecuencia servir a los hombres. La madre de Santiago pues comentó, y Juan fue a Jesús y postrándose le pidió un favor. Escuche bien, ¿adoró a Dios? Bueno, pues vamos a decir que sí. Pero su verdadero motivo era pedirle algo al Señor Jesucristo. Esto sucede muy a menudo en nuestras congregaciones y en nuestras vidas, ¿sí? Somos de repente como esos jóvenes en su casa que para obtener algo de sus padres, un permiso quizás, se levantan temprano, ordenan su cuarto, lo que nunca hacen muchas veces, y hasta se levantan y barren la calle o limpian el carro, precisamente esperando a cambio que se les conceda algún permiso o algo, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo esta mujer, ¿no? Primero llegó adulando para después solicitar algo. Esto no es así en la iglesia de Dios. Esto no es para con Dios. La verdadera adoración a Dios es venir a Él por lo que Él es, no por lo que Él da. ¿Sí? Venir a Él y creer en Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y ser agradecidos, no por lo que Él puede dar adicionalmente. Ahora, Él es dador de dádivas y regalos, sí, pero nosotros no debemos ser creyentes por conveniencia humana, por conveniencia carnal, sino por gratitud a lo que Él hizo por nosotros. Pero esto, vamos a vivir en gratitud, fíjese bien lo que voy a decir, vamos a vivir en gratitud si comprendemos verdaderamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Okay? Así es de que la pregunta aquí es, ¿por qué somos creyentes? ¿O por qué nos acercamos a nuestro Dios en oración? ¿Porque le queremos pedir algo? ¿O porque somos agradecidos con Él? Ahí está la respuesta de cada uno, ¿sí? Y ahora sí, el último párrafo, versículos del 29 al 34, Jesús sana a dos ciegos. Mateo 20, 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esta frase, muy importante enfatizarla, Señor, con S mayúscula, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, esto es, gritaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ahora, cualquiera de nosotros que no comprendemos la aplicación espiritual aquí, podríamos decir: oye, pues si aquí se acercaron también para pedirle algo. Bueno, pero hubo precisamente una frase que marcó la diferencia, ¿ok? ¿Qué frase marcó la diferencia? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Le explico. Es muy importante mencionar que estos ciegos llamaron a Jesús Hijo del Rey David. O sea, simple y sencillamente reconocieron quién era. Y sabían que era el único que los podía sacar de su condición, compréndase, ceguera física, pero también puede sacar de la condición de la ceguera espiritual, ¿ok? Así es de que los judíos sabían que el Mesías sería un descendiente del rey David, así lo podemos ver en Isaías 9, 6, 7 y en Jeremías 23, 5, 6. Y debemos enfatizar que aquellos ciegos pobres que no podían ver con la vista física, pudieron ver que Jesús era el tan esperado Mesías con la vista espiritual. Por el contrario, los líderes religiosos que estaban sirviendo a Dios, que fueron testigos de muchos milagros de Jesús, permanecieron totalmente ciegos a su identidad. No reconocieron al Señor Jesucristo, no abrieron sus ojos a la verdad. Ahora, ¿por qué no abrieron sus ojos a la verdad? ¿O por qué no pudieron abrir sus ojos a la verdad? Pues porque estaban en impiedad, estaban en pecado. Estaban ya, acuérdense, adueñados de la viña del Señor. Así que, hermanos, debemos saber que ver con los ojos físicos, poder ver con los ojos físicos no garantiza que podamos ver con el corazón, en el espíritu, las cosas celestiales y comprender las cosas espirituales. Esperemos, pues, que a nuestro alrededor, que ciegos físicos verdaderamente deseen ver lo que Dios tiene para ellos y comprender lo que Dios tiene para ellos. O quizás, pues, prefieran voluntariamente seguir siendo ciegos, que es lo peor. El Señor Jesucristo, fíjese bien, y con esto termino. El Señor Jesucristo, aunque sabía lo que estaba por acontecer en su vida, porque ya lo había hecho 3 veces, no le robaba el sueño, ni mucho menos lo desviaban de su propósito. Igual, como vemos, se detuvo para ayudar a aquellos ciegos y puso en práctica lo que había dicho a sus discípulos acerca del servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Iglesia, hermanos, el amor, la misericordia, la consideración y la oportunidad que Dios siempre da son inagotables y están a la mano y al alcance para todos. Pero prontamente se terminará. Y no porque el amor de Dios se haya agotado y no porque la misericordia se haya agotado, ¿sí? La misericordia y el amor de Dios o la paciencia de Dios se haya agotado, no, sino porque así está escrito. Así está escrito. Y va a acontecer todo en la forma y en el tiempo que Él ha destinado. Amén. Damos gracias a Dios. Bendiciones, hermanos. Que Dios llene sus casas de bendiciones, sus familias, y que sigamos adelante juntos, creciendo en la palabra de Dios. Dios les bendiga.